¿Quién quiere hacer otra cosa con lo que tenemos? Nueva persona. Sí. Por favor, no al fondo, la señora al fondo. ¿Cómo se llama? Doris. Sí. ¿Qué quiere hacer Doris? Quiero agregar ese concepto de la acción. Quiere agregar. Agregar. ¿Qué quiere hacer? Agregar, añadir. ¿Quiere añadir? ¿Qué quiere añadir? Pero los conceptos dados por José, por Pepe. ¿Quiere añadir? ¿Un tercer concepto? Sí. Ok. Un cuarto, ¿no? Un cuarto. Tercero. Hay dos. Hay política y conciencia. ¿Usted tiene un nuevo? Social. Desde la filosofía y operación social. Ok, social entonces, Ahora, voy a convocar, ¿cómo se dice aquí en el tribunal? Cuando viene un nuevo testigo, convocar al jurado, un nuevo testigo, esa vez un inglés, que se llama Ockham, Guillermo de Ockham. Y él tiene un concepto famoso, se llama navaja de Ockham. Y la idea de la navaja de Ockham, navaja, ¿sí? ¿Entiendes, Doris? Sí. Porque la navaja. ¿Cuál es la idea? La idea de Ockham es que tenemos una cabeza muy pequeña, que el ser humano tiene una cabeza muy pequeña. Entonces, para evitar problemas, debes evitar multiplicar los conceptos. Porque si multiplicas los conceptos, un momento, tú no te... You don't find yourself anymore. No se encuentra a sí mismo. Ya. Hay tantas palabras, eso dice, la menos cantidad de conceptos, la mejor. Y voy a explicar por qué digo eso. Social y política, ¿tiene algo común o no? Social y política, Doris. Por favor, Doris. Suspense, vamos a ver lo que dice Doris. Doris, social y político, ¿tiene algo un poco que hacer junto o nada? No. Nada. Para usted, social y político, tiene nada que hacer uno con el otro. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Mira bien. ¿Quién está de acuerdo con Doris? Que social y política tienen nada que hacer uno con el otro. Levanta la mano. ¿Cuántas manos son arriba, Doris? Mira bien. ¿Cuántas? Yo no veo bien. No ve bien. Pregunta a su vecina, ¿puede ver? ¿Qué dice su vecina? ¿Cuántas hay? Que no hay ninguno. No hay ninguno. Entonces, no fue que no podía ver bien, es que no hay ninguno. Como en la oscuridad, no es que no ve bien, hay nada a ver, hay oscuridad. ¿Entiendes, Doris? Porque no tenía ningún mano arriba, es porque no le ha visto. ¿Entiendes? No ve bien. Bien, ok, bien. Solo hay ningún mano arriba. Entonces, ninguno. Ahora, ¿quién piensa que hay una conexión de social y político? Levanta la mano. Por favor, se queda arriba un momentito. Y Doris va a preguntar a alguien que levanta la mano de explicar la conexión. Pero su vecina ayuda. Vecina, busca a alguien que no habló y dice a quién va a preguntar. ¿La vecina puede ayudar? Sí. ¿A quién? Toño. ¿Dónde está Toño? ¿Es Toño? Ok. Toño va a explicar para Doris la conexión de social y político. Vale. Bueno, la política... Juan. ¿Es Juan? Antonio. ¿Cómo se llama? Juan. Puede bajar. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que la política tiene que ver con lo social porque se gesta dentro de un grupo humano, o sea, no es aislado, o sea, no es solamente de una sola persona y en ese sentido creo que hay el grupo humano, el grupo social o el grupo de personas hace una convención con respecto a las acciones políticas y a cierto modo de cómo convivir, ¿no? entre ese grupo humano. ¿Terminado? Bien, Doris, Sí. ¿ha escuchado Antonio? Sí. ¿Ha escuchado Antonio? Sí. ¿Entiende lo que dice Antonio o no? Sí. Él piensa que ha dado la prueba que hay algo común en social y político o no le ha hecho. Sí. Ahora, ¿es convencida de la conexión? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿hay conexión ahora? Sí, conexión. Entonces tenemos el problema. Es saber si hay una conexión tan fuerte
que social y político va a ser igual, entonces no vamos a añadir su concepto, o no, hay algo bastante diferente que nos quedamos con social. ¿Qué pensadores? Pienso que no debe agregarse en la frase. ¿Qué? Que no debe agregarse. Que no se debe agregar. Abandona a su hijo. ¿Sí? ¿Lo abandona o no? Pero vamos a ver. Se puede que ella es una mala madre, que abandona demasiado rápido a su hijo sobre las... No sé, aquí en Francia se abandonan los hijos en frente de la iglesia. ¿Aquí también? Sí. ¿Sí? Pero aquí el café filosófico. Abandona a su hijo. ¿Para qué entiendo? Quiero ver si alguien quiere adoptar el hijo de Doriciano. ¿Quién piensa que el concepto de Doris debe quedar en la discusión? ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie. Okay. Entonces, nadie piensa que su hijo puede vivir. En Roma, en el Imperio Romano, cuando un hijo nace, dan el hijo al padre. El padre toma por el pie y si se queda el niño, le da a la madre. Si no, si cree que no puede vivir este hijo, le toma y va a una cliff. Desempeñado. El vota habemos votado su hijo. Okay. ¿Quién quiere hacer una otra cosa en nuestra discusión? Levanta la mano. Nueva persona aquí. Usted, sí. ¿Qué quiere hacer usted? Añadir otro elemento relacionando los dos anteriores. Usted quiere entonces añadir un nuevo elemento a los dos, un tercero. Pero relacionando. Un concepto que va a relacionar los dos. Entonces usted quiere relacionar los dos conceptos de Pepe. ¿Estamos bien? Va a unificar el pepismo. Es un desafío enorme. La esquizofrenia de Pepe unificar. Escuchamos. La filosofía es la búsqueda de la verdad, la filosofía es la búsqueda de la verdad que nos permita ser más conscientes para poder ejecutar acciones políticas más constructivas. ¿Y eso le parece que ha unificado los dos conceptos pepistas o no? No, esperanza es otro lugar, es la iglesia. Aquí no hay ninguna esperanza. Aquí hay lo que hay. Soy católico aquí. Esperanza, confirmación, creo que... ¿Piensas que ha hecho unificación de sus dos conceptos o no le ha hecho? ¿Qué piensa usted? ¿Quién ve que él ha unificado los dos conceptos de Pepe? Levanta la mano. ¿Cuántas manos arriba? Pocas. ¿Cuántas? Más precisa. ¿Se llama pocas? Es eufemismo. Algunos no tienen la misma. Son tímidos. Los tímidos que son con... ¿Cómo se llama usted? Alberto. Por favor, los tímidos que son con Alberto, levantan la mano. ¿Quién ve que Alberto no ha hecho lo que ha dicho? Levanta la mano. ¿Se puede que usted es un político? ¿No ha hecho lo que prometí? ¿Se puede que usted es como los políticos? ¿No ha hecho lo que prometí? ¿Se puede? Voy a decirte. Ahora, me puse ejemplos muy simples. Aprendí eso de mi maestro Sócrates. Por ejemplo, supone que hay una mujer y un hombre. Usted dice, yo voy a unificar los dos. Dame un concepto que unifica los dos. El amor. El amor. El amor. Ahora, hombre, mujer, amor, unifica. ¿Has visto cómo es simple? Un solo concepto le ha hecho. ¿Está bien? Ahora mira. Pepe, política y conciencia. ¿Tiene un concepto que puede vincular a los dos o no? ¿Cuál es este concepto? La verdad. La verdad. Para usted la verdad unifica.
¿Política de conciencia o no? Sí, aunque yo me he pensado en la acción en general, no necesariamente política. Por favor, ¿unifica o no política de conciencia o no? Sí, pienso que sí. ¿Piensa usted que la política se preocupa de la verdad o no? Poco. Por favor, poco significa nada, ¿eh? Su vocabulario, si entiendo bien, ¿te recuerda? Poco significa nada por usted, ¿sí? No exactamente. Sí. No exactamente. ¿Recuerda hace un momento? Tenía ningún manos arriba, ha dicho pocas, ¿te recuerda? ¿Sí, no? Sí. So, en el vocabulario, ¿cómo se llama otra vez? En el vocabulario albertino, poco significa nada. Entonces, mira, en general, Esa es su interpretación. ¿se recuerda cuando tenía ningún manos arriba? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda o no? ¿Usted ha dicho nada o ha dicho primero poco? Entonces, ¿es mi interpretación o nuestras orejas? No, su interpretación es que poco es nada. No, pero en el vocabulario albertino, a un momento, cuando no tenía ningún mano arriba, ¿ha dicho pocas o no? Entonces, ¿es mi interpretación o es lo que ha dicho usted? Entonces, ¿es mi interpretación o lo que ha dicho usted? De utilizar poco para nada. Es su interpretación. ¿Quién dice que es mi interpretación? Levanta la mano. ¿Quién dice que es un hecho de su vocabulario? Levanta la mano. Mira. ¿Está bien? ¿Divertido o no? Pero mira, mira. Alberto, ¿conoces esta experiencia? Que alguien lo dice, tú has dicho eso. Y tú lo dices, no, es tu interpretación. ¿Conoces eso? No. Jamás hace eso. Solamente conmigo lo hace. ¿Sí? Solamente conmigo hace eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Solamente conmigo lo hace? ¿O le hace también con otras personas? No, lo he hecho poco. También, claro. ¿Eh? Ahora, eso es muy de cuidado, porque es muy fácil de prohibir al otro de entendernos. Y es un argumento muy fácil que utilizamos siempre. Tú interpretas lo que has dicho. Interpretar lo que has dicho es normal. Ahora lo que podemos ver si la interpretación es legítima o no es legítima. Porque si no, prohibimos al otro de entendernos, de escucharnos. ¿Eh? Y se utiliza mucho. O sea, aquí en el buen país ponen mucha gente. Tú has interpretado, sí. Tú no tienes el derecho de entenderme. ¿Eh? Cuidado. ¿Conoces este problema o no? Sí, pero esa no ha sido mi intención. No. Pregunto, no. Pero ¿quién tiene esta intención? Pero lo hacen. ¿Eh? Si fuera una intención consciente, me gustaría, porque hay conciencia, pero se hace de manera inconsciente. Entonces, bien, ahora, ¿piensa usted que la política, en general, tiene que hacer con la verdad o no tiene que hacer con la verdad? ¿Qué piensa usted? Lamentablemente me parece ¿Cómo? Poco. No, poco, por la ambigüedad no lo quiero. Me dice que sí tiene que hacer con la verdad o que no tiene que hacer con la verdad la política. No es que hay gris también por todo Por lo demás. favor. Mira, es la última vez que me acuerdo. Solamente por algunos momentos más hacemos cosas locas. ¿Sí? La próxima vez va a ser cosas sabias. Otra vez, cosa muy loca. Sí o no, la política tiene que hacer con la verdad. Casi no. Sí o no, la política tiene que hacer con la verdad. Bueno, no. ¿Por qué insistas a poner otra palabra? Es divertido, ¿no? Pero Es más preciso. usted es muy preciso. Entonces, usted es preciso, ¿sí? Procuro. Entonces, si usted es preciso, ¿cuál es el opuesto de preciso? Entonces, Oscar es impreciso. Dígame, Oscar, es impreciso, dígame. Oscar no es muy preciso. Pero usted es muy coherente. Gracias por coherencia. Entonces, ¿ah? Porque el problema, ¿por qué digo eso? Porque usted nos dice que va a unificar política y conciencia con verdad. Solamente quiero ver, ¿piensa usted, igual que el amor unifica el hombre y la mujer, ¿piensa usted que la verdad unifica la política y la conciencia o no? Debería. No, no es. Pregunto si debería. Pregunto si lo hace. No, no lo hace. No. Entonces, ¿abandona su concepto o no?
Bueno, en realidad yo No, pensaba... lo conserva o lo, por favor, ¿lo conserva o lo abandona? Alberto nos propone, quiere quedarse con su concepto que la verdad va a unificar la política y la conciencia. Quiero ver ahora quién quiere criticar eso, quién no es de acuerdo. ¿Quién no es de acuerdo con su propuesta? Levanta la mano. Que levanta la mano, alguien que no habló hasta ahora, pregúntale por qué no acepta mi concepto. ¿Alguien? Que no hablo. Sí, por favor. Porque para unificar política y conciencia tendríamos que usar un concepto que de alguna manera pueda desprenderse de estos dos. Cuando él dice la verdad, la pregunta es ¿cuál es la verdad en la política? ¿Cuál es la verdad en la conciencia? Me parece que es un concepto que he usado que es muy amplio. No logra pues unificarlo. Tendría que haber un concepto que generara alguna relación entre estos términos. ¿Usted dice que no hay ninguna relación de verdad y política, de verdad y conciencia, o qué dice? Que quizás el término que he usado él para unificar quizás no sea el correcto. Sí, pero él quiere la prueba de eso. Tendría que explicar dónde está lo verdadero en la política y dónde está cuál es el criterio de verdad en conciencia. No, pero usted lo que hace es trampa. Usted le pregunta a él de hacer el trabajo ahora. Usted ha dicho que no es de acuerdo. No puede decir a él que debía hacer el trabajo. Usted debe hacerlo. Uno que dice no soy de acuerdo, no puede decir al otro, pero hace el trabajo. ¿Se puede dar por qué no lo acepta o es demasiado difícil? Porque cuando hablamos de verdad, hablamos de algo que pueda ser probado en la realidad. La política la entiendo como un arte de dirigir, un arte de sugestionar, un arte de buscar el control. ¿Cómo? ¿Tiene un concepto para todo eso? ¿Una palabra que podría describir todo eso? Como en buscar el control, ¿o no? No. Okay. ¿Y entonces por qué tiene no conexión con la verdad eso? Porque no encuentro lo verdadero en la política. La conciencia involucra reflexión, involucra racionalidad. ¿Y eso tiene que ver con la verdad o no? Con la verdad sí, pero no con la política. Ok, entonces la conciencia tiene que ver con la verdad, pero no la política. ¿Esa es la idea? Sí. Bien. ¿Quién es de acuerdo con él? Que la verdad tiene que ver con la conciencia, pero no con la política. Levanta la mano. ¿Quién no es de acuerdo? Levanta la mano. ¿Y quién duerme? Levanta la mano. Sí. ¿Verdad, Carmen? No estoy de acuerdo con él, ¿sí? Diga por qué. ¿Por qué? Con él. Él dice que conciencia y verdad tienen que ser juntos, pero política y verdad no. Tú no aceptas eso. Ya. ¿Por qué no lo aceptas? Bueno, la verdad, la conciencia y la política tienen que ver tanto tienen que ver con la verdad, así como tienen que ver la mentira. Pero Ya. Reempezamos. Punto cero. Reempezamos. Respira. Todo va bien. La conciencia tiene que ver con la verdad. ¿Tú aceptas eso o no? Sí. Okay. Sobre eso tú eres de acuerdo con él. Ya. Pero ¿dónde tú no eres de acuerdo? Porque la política no tiene que ver con la verdad. Ok, explícalo por qué tiene que ver. Tiene que ver con la verdad, porque los actos políticos son hechos verdaderos. Y en la política se trata de establecer sistemas de gobierno basados en la realidad, en la verdad, en lo que se considera verdadero, ¿no? ¿Ha oído lo que dice Carmen? Sí. ¿Acepta su tesis o no? ¿Quién dice no? No puede hablar por él, ¿eh? ¿Acepta su...? ¿Sí o no?
puedo... Eres muy listo. No, hay dos... Bueno, no, mira, acepta. Ella te dice, ella pretende enseñarte la relación de política y verdad. ¿Ha observado eso? Sí. Bien. Ahora, ¿piensas tú simplemente que ella ha hecho una demostración plausible, se dice, aceptable, plausible de la conexión o no? ¿Hay algo que no funciona? Sí. ¿Lo aceptas? Sí, acepto. Entonces, tú aceptas que hay una relación de verdad y de política. Sí. Ya está terminado. No, no hay nada, ya está terminado. ¿Por qué siempre queremos añadir cosas? ¿Por qué? Para darle la razón. ¿Qué? No es para defender un punto de vista. No, por favor, acepta su tesis. Sí, sí. Entonces ya está, porque quieres añadir cosas. Aparte de gracias, si quieres. Sí, gracias. Gracias. Ok, nada, ya está. Eso se puede añadir. Sí, pero otra vez. Dimos otro comentario. Sí, entonces, ¿quién no acepta la tesis carmenista? Que política y verdad tiene que ver uno con otro. ¿Quién no lo acepta? Levanta la mano. No, Pepe, ¿por qué no? Porque ella relaciona política con hechos y los hechos no tienen que ver con la verdad, sino la interpretación de los hechos tiene que ver con la verdad. Tú, interesante, tú quieres distinguir verdad y hechos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, nos dice, ¿tú entiendes por qué dice eso? Sí. Sí, ¿listo? ¿Es listo? ¿Es listo lo que hace? Falaz. Trato de obtener un complemento para ti, pero Carmen es muy dura por complicado. Okay. Explica por qué hecho y verdad no van juntos. Explícalo. No es que no va juntos, sino que no es absoluto. Espérate. Hechos y verdad, ¿van juntos o no van juntos? Sí va juntos. Entonces ha cambiado de idea aquí. ¿Sí o no? No, sino que hay que No, ha cambiado de idea, ¿sí o no? Sí. Tenemos el derecho de cambiar de idea, pero hay que ser conscientes de eso. El problema es cuando pretendemos que no y volvemos loco. Entonces, ahora empezamos. ¿Qué es que no aceptas en la tesis de Carmen? Que no incluye la interpretación. Pero en eso, ¿tú das la prueba que política y verdad no van juntos o no lo da? ¿Has dado la prueba que política y verdad no van juntos o no lo has hecho? No le da. ¿Tienes una prueba por tercera vez, sí o no? No. No. O sea, abandonas tu crítica. Sí. Dices a Carmen, abandono mi crítica. Abandono mi crítica. Porque fue muy inquieta. Última posibilidad, ¿quién quiere criticar la tesis de Carmen? ¿Alguien? Levanta la mano. 2, 3. Una persona, por favor, que no habla. Sí, dale. Diferente, ¿no? La política es una gran mentira, ¿no? ¿Qué? Es una gran mentira. ¿Tiene una prueba de eso? Sí. Todos los gobiernos... ¿Tiene una prueba de eso? Sí. Todos los gobiernos en nuestro país trabajan para erradicar la pobreza y ninguno lo hace. Vamos a ver. Lo que ha hecho hasta ahora, ¿es verdad o no? No. Pepe. Se llama Carmen ahora, ¿sí? Tiene el problema de identidad. Se llama identificación. Carmen. ¿Has oído? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Teddy. Teddy. ¿Eres de acuerdo con lo que ha dicho Teddy o no? Que todos los gobiernos No, mira. ¿Has oído lo que has dicho o no? ¿Quieres que repite o no? Repite lo que has dicho. No estoy de acuerdo, ¿no? Porque la política es una gran mentira, ¿no? ¿Y qué prueba ha dado de eso? Porque todos los gobiernos, aquí en mi país, lo que conozco, dicen que luchan contra la pobreza y la pobreza cada vez aumenta más. Ok, vamos a ver. Eso es lo que ha dicho, estas dos frases. ¿Tiene razón o no? no. No. ¿Qué hay de falso? Ahora no quiero ver la crítica, pero que identificas lo que es falso de lo que ha dicho. Hay dos falsedades. La principal, una. Que toda la política es... Mira, ¿tú sabes lo que ha dicho o no? Hay dos frases. No, Pues. ¿tú sabes lo que ha dicho sí o no?
Sí. Sí. Entonces, ¿qué es que ha dicho parece falso? Que toda la política es mentirosa. Eso es falso, ¿sí? Ok. ¿Tú sabes que es falso o no lo sabes? ¿Para ti es falso o no? Para mí es falso. Bien. ¿Lo que has dicho es falso? Lo que No, Carmen pero está lo que definiendo. has dicho tú es verdad. Sí, sí. No los confirma. Sí, sí. Pero para ti es falso. Que toda la política es mentira. Para ti es falso, para ti es verdad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, quiero identificar cuál es el problema. Ahora, tienes un ejemplo, uno, que puede, porque se puede que eres ignorante, no lo sabe, no lo conoce. Un ejemplo que puede enseñar que la política no es mentira. ¿Tiene un ejemplo? ¿Tiene un ejemplo o no? Sí, las acciones políticas que se llevan que se llevan a cabo, que mucha gente lleva a cabo, son hechos concretos verdaderos. Espera. Él te dice que no hay hechos verdaderos. Por eso voy a refutar No, es... Carmen, olvida tu ambición. Trata de discutir conmigo, ¿ok? No trata de utilizarlo para escribir tu tesis. ¿Eh? Mira, él te ha dicho que no hay hechos políticos. Carmen, no. Por favor, habla de lo que le ha dicho. Tienes una prueba a darle que enseña que la política no es una mentira. Dale un ejemplo. A nivel mundial hay muchos gobiernos que prometen algo y lo cumplen. ¿Piensas tú que eso es un ejemplo o una idea abstracta lo que has dicho? Carmen, soy tu amigo, trata de contestar. Lo que has dicho, hay muchos gobiernos en el mundo, ¿es una idea abstracta o un ejemplo? Pero es que... Carmen, una idea abstracta. Carmen, hay muchos gobiernos, bla, bla. ¿Es una idea abstracta o es un ejemplo concreto? Es una idea abstracta. Bien, vamos a la última vez. ¿Tienes un ejemplo concreto para él que lo enseña que en política no solamente hay mentiras o no tiene ningún ejemplo concreto? Ya. Bueno, que en Alemania o en Suecia... No, pero mira, cuando empiezas en Alemania o en Suecia, parece que vas en la abstracción o en el concreto. Bueno, uno oye eso, aquí o allá, ¿parece abstracto o concreto? Estoy tratando de pensar un ejemplo más Carmen. Cuando oyes aquí o allá, ¿parece concreto o abstracto? Son varios concretos. Parece, sí, pero varios concretos. ¿Es concreto o abstracto? Bueno, abstracto. Por favor, última vez. ¿Tiene un ejemplo concreto o no tiene ninguno? El gobierno sueco cumple lo que promete, ha cumplido lo que ha prometido durante la campaña política, lo ha cumplido en acciones concretas en los años 1975 a 1980. ¿Eso parece abstracto o concreto? ¿Concreto? ¿Tienes de acuerdo que es concreto lo que ha dicho? Levanta la mano. ¿Para qué le parece abstracto? Levanta la mano. ¿Y quedan arriba? ¿Quedan arriba? Pregunta, ¿quedan arriba? Un minuto. Pregunta a alguien, ¿por qué te parece abstracto eso? ¿Por qué te parece abstracto eso? Uno que no hable. Sí, por favor, sí. Sé que no hable, sí. ¿Por qué le parece abstracto? ¿Puede decir? Me parece que se ha hablado en cuanto a la política peruana, más no a la política exterior. Entonces, el ejemplo que ha puesto es de un país exterior desarrollado. Acá
La política nacional en sí, porque no sudamericana, políticamente hay falsedades cuando son antes de las elecciones, los mítines. Podemos resumir, es abstracto porque no es en Perú y es afuera. ¿De acuerdo? Entonces la abstracción para ustedes es estar afuera. ¿Sí? ¿Tú aceptas eso o no? No. ¿Quién es de acuerdo que porque es afuera de Perú es en Suecia? Es abstracto, levanta la mano. ¿Quién es que aunque es afuera de Perú es concreto, levanta la mano? ¿El jurado acepta su tesis o no? No. ¿Sí o no? ¿El jurado acepta su tesis o no? Baja la mano. Pepe, hay que seguir, ¿eh? ¿Juegas al fútbol, Pepe? ¿Y tú tocas la pelota cuando no está aquí? A veces te creo. Pepe es un jugador virtual. Juega con la pelota virtual. Okay. Entonces, ¿quién tiene otra razón de rechazar el argumento de por favor, no hables. La verdad para la... No, que es el argumento concreto lo que he dicho de Suecia. Porque no es una realidad peruana. No, pero el mismo argumento que él. Sí. Sí, pero el jurado aceptó este argumento o no? ¿El jurado? ¿Te ha aceptado o no? Rechazó. No, lo rechazo. ¿Tiene una razón de convencerlo de aceptar este argumento o no? Sí. Dale. Claro, yo creo... Porque es abstracto su ejemplo, sí. Porque yo creo que tiene que ver con el poder. Con ¿Qué? el poder. La política tiene que ver con el poder. ¿Y entonces? ¿Eso es la prueba que su argumento es abstracto? Sí. ¿Quién ve la conexión? Levanta la mano. La conexión. ¿Quién no ve la conexión? Levanta la mano. ¿Tiene un problema? ¿Sí? La sola pregunta que quería hacer. Tú no has dicho que el gobierno sueco ha hecho lo que ha dicho de tal año a tal año. Pero tú no has dicho cualquier cosa que ha hecho o nada. Oh, mira el argumento de Carmen. Él también. Oh, Carmen. Eso es barato. Pero veo que el tiempo pasa. Se recuerda que promete, porque ustedes, gracias, acreditaron bien mis decisiones muy arbitrarias y mis reglas extrañas. Entonces prometí que tenían un tiempo a la final para discutir un poco qué pensaron, si es momento de decir que si es malo o si es bueno, discutir un poco lo que llamo un poco el aspecto metodológico, que pensaron de la manera de trabajar. Es interesante para mí, pero más para ustedes, para Carmen ha invitado y a enseñar para reflexionar cómo se hace el café filosófico, si hay cosas así, porque pienso que un café filosófico es un lugar que se desarrolla en el tiempo, no que es fijo, que él puede pensar. Entonces es interesante reflexionar cómo se hace, si le parece bien, si le parece mal, para la reflexión general de cómo funciona el café, cada vez que ven una persona diferente. Bien, entonces, ¿quién quiere decir algo? Ahora, no más sobre el tema, pero sobre el funcionamiento. ¿Sí? ¿Okay? Pero propongo que para objetividad, yo voy a salir ahora, no de la sala, pero y que Carmen va a organizar la discusión, la meta discusión. Tú da la palabra como tú lo haces. A ver, vamos a hacer como de costumbre, ¿no? Sí. A ver, Alice. El método me parece bastante interesante. Ayuda mucho a la lógica, a la expresión lógica de las cosas, pero lo que sí, más que nada para el visitante, agradecerle esta nueva modalidad, ¿no? Pero en nuestro escenario, si usted si ha leído textos en español, que es la lengua que estamos manejando nosotros en estos momentos, usted se da cuenta que para decir la idea central, a veces se usan hasta 10 o 20 páginas. Y creo que eso es parte en nosotros mismos, y ya es una costumbre.
que hablamos mucho para después decir en concreto en pocas líneas. Y en literatura española eso se da bastante. Entonces eso es algo que en estos momentos yo por lo menos he contrastado entre esa idea precisa y concreta y lo que nos estamos acostumbrados a darle vueltas. Usamos muchas palabras para al final querer decir una sola palabra, lo que pudimos haber abreviado en el tiempo. Ese es algo que yo he podido notar y que se ha sentido hoy eso, ¿no? Frente al método propuesto y a lo que nosotros hacemos en la habitual. Entiendo que es un método socrático donde en las preguntas y respuestas ha ido buscando la respuesta como verdad de lo que se dice o como error también que se afirma o se interroga. Entonces es un método, así como decía Sócrates, ¿no? Como alumbrar la verdad dentro del tema que se trata y para probar a un tercero o un cuarto preguntando para que se diera cuenta aquel que afirma algo o se equivoca, que se diera cuenta por hechos. Eso es lo que puedo decir. Sí, 4 cosas puntuales, ¿no? Lo que decía, me parece lo que se ha demostrado acá esta noche es... ¿Puede hablar un poco más despacio, si no, no sigo? Ya. Es que qué difícil es entenderse, ¿no? Qué difícil es entenderse uno mismo. Muchos de nosotros finalmente ante las preguntas terminábamos diciendo, bueno, sí, no tengo el concepto, no tengo la idea. O sea, reconocer eso, ¿no? Que es difícil entender a veces uno mismo y más aún entender lo que dice otra persona. Otra cosa que se ha reflejado esta noche es que damos muchas vueltas. Por ahí escuché, bueno, los peruanos somos así, es una costumbre, pero el hecho de que sea una costumbre no es necesariamente positivo o constructivo, ¿no? Decimos, por ejemplo, cosas como más o menos, quizá, tal vez, pueda ser, creo que, ¿no? O sea, creencias, creemos, ¿no? Soñamos, aspiramos, pero no vamos de repente al grano, al punto, ¿no? O a la verdad, si se quiere utilizar una palabra. Otra cosa es que hay una diferencia entre lo que es una discusión habitual y una discusión filosófica. Y a veces ha pasado esto en el búho rojo, que no nos escuchamos. Cada quien dispara sus ideas en los minutos que tiene, pero no escuchamos al otro, no reflexionamos sobre el otro. Es como que a veces yo siento, me encanta venir acá, pero a veces he sentido como que cada quien defiende lo suyo, ¿no? Y esta es mi verdad y no me interesa tanto si estás de acuerdo o lo que a ti te parece, ¿no? En la discusión filosófica, por el contrario, tenemos que escuchar, ¿no? Tenemos que leer, ¿no? A pesar de que sea algo audible, leer cada palabra, cada idea. Y lo último que me interesó mucho, yo soy psicólogo, lo que me pareció a mí que las preguntas en realidad son un pretexto. Lo que se quiere quizás demostrar es que en realidad a veces no sabemos lo que decimos saber. No estamos tan seguros de lo que decimos afirmar, ¿no? O inclusive es un medio casi como para diagnosticar ciertas características personales, ¿no? Cuando usted decía, por ejemplo, esto lo has hecho antes, ¿te ha pasado antes que no te entiendan? Terminábamos aceptando, bueno, sí, me ha pasado antes, entonces ya es casi un perfil, ¿no? Eso es lo que a mí me llamó la atención y bueno, le agradezco al ponente. Yo creo que sí, o yo pienso que sí es posible aprender a pensar así. No creo que en castellano se tengan que utilizar 10 páginas para decir algo que pensamos. Yo pienso que nos falta aprender ese método. Nada. Sí. Bueno, lo que yo veo es que nos están enseñando a pensar. Nosotros estamos acostumbrados a indagar y eso se manifiesta continuamente. Y ese pensamiento tiene que tener por lo menos dos características. Una, que debe seguir la dirección del tema de manera objetiva, no cambiar el tema como a veces lo hacemos, o sea, seguir, como dice lectorialmente, el tema que nos encontramos y desarrollarlo, pensando antes lo que vamos a decir y decirlo con claridad.
Bueno, entonces, pues más o menos por lo que todos están diciendo, se podría decir que lo que se ha aprendido es a la lección de la noche, la lección de la noche para ser aplicada a futuro, podría ser escuchar mejor a los demás, ser más concretos y argumentar mejor en las conversaciones a futuro. Y bueno, con eso damos por terminado la noche de hoy y quiero invitar a todos a la chocolatada filosófica de la próxima semana, que es cierre de año, con el tema que va a presentar José, ¿por qué? ¿Debemos celebrar la Navidad? No debemos. ¿Por qué no debemos celebrar la Navidad con Carlos José Maúrtua? Y agradecer acá a nuestro ponente Oscar Benefier por haber venido acá.